Minuto 98. Estadio de Luz, enero de 2026. El Benfica va ganando y no le alcanza. Necesita un gol más o queda eliminado. Llega un tiro libre al área, el que salta a rematarlo es su portero. Marca. Y en la banda, un portugués de 63 años pierde la cabeza. Ese cabezazo no solo salvó la temporada del Benfica, dejó al Real Madrid fuera de los puestos directos y devolvió a José Mourinho a su banquillo. 4 meses después era su entrenador y nunca pidió el puesto ni una sola vez. Se negó públicamente a hablar del tema 2 veces. No hizo campaña para llegar al Real Madrid, los venció. Esto es como el entrenador más autopromocional del fútbol consiguió el trabajo más grande del deporte sin decir nada. Para entender por qué todo esto importa, hay que entender cómo se marchó la primera vez. Mayo de 2013, Mourinho llevaba 3 temporadas como entrenador del Real Madrid, y los números de esos 3 años siguen siendo absurdos. En la 2011-12 ganó la liga con 100 puntos, el primer equipo de la historia del fútbol español en llegar a esa cifra, y 121 goles, que sigue siendo el récord de la liga hoy en día. Terminó 9 por delante del Barcelona de Pep Guardiola, ganó la Copa del Rey en 2011, ganó la Supercopa en 2012. También llegó a semifinales de Champions League entre las 3 temporadas y perdió las 3. Ahí está la herida. El Real Madrid no mide a sus entrenadores en ligas, los mide en Copas de Europa y Mourinho se fue sin ninguna. Pero este es el detalle que casi todo el mundo olvida. No lo despidieron, se fue él. Florentino Pérez todavía lo quería, tenía contrato hasta 2016 y se marchó igualmente al Chelsea. Años después, hablando del futuro de otro entrenador, Mourinho describió su propia salida casi sin querer. Dijo que solo un loco se iría del Real Madrid mientras todavía lo quieren allí, y después lo admitió, ese loco dijo era él. Este es el motor emocional de toda la historia y por eso esto no es el relato de un hombre al que ignoraron. Nadie ignoró a José Mourinho, él eligió marcharse y después se pasó 13 años viendo cómo el club del que se fue se convertía en el equipo más exitoso de la era moderna sin él. 6 Champions League, 4 ligas, no estuvo en ninguna de ellas. Y mientras el Madrid conquistaba Europa, la carrera de Mourinho fue por otro camino completamente distinto. Chelsea 2 veces, Manchester United, Tottenham, Roma, donde ganó la Conference League en 2022. Un título de verdad, pero no un título de Real Madrid. Después el Fenerbahce en junio de 2024, donde terminó segundo en la Super League. No ganó absolutamente nada, le agarró la cara a un entrenador rival después de una eliminación de Copa y fue multado por sus declaraciones sobre los árbitros turcos. Y entonces, agosto de 2025, el Fenerbahce cayó eliminado en la ronda previa de la Champions League 1-0 en el global, sin marcar en ninguno de los 2 partidos. 2 días después lo destituyeron. Y el club que lo eliminó, el Benfica. 3 semanas más tarde, el Benfica despidió a su propio entrenador, Bruno Lage, tras una derrota en casa contra el Karabag, la primera vez que un equipo azerbaiyano le ganaba en la competición, y el 18 de septiembre de 2025 el Benfica contrató al hombre al que acababa de eliminar. En su presentación, Mourinho dijo algo que no sonaba nada a Mourinho. Dijo que hay gente que ve 2 currículums cuando lo mira, uno de una época determinada y otro de lo que llamó él una fase menos feliz. Dijo que ahora era más altruista, menos egocéntrico, dijo que lo importante era el Benfica y que él no lo era. Ese era un entrenador de 62 años en un club muy lejos de donde había estado, y esta parte importa porque explica todo lo que vino después. No le quedaba nada que demostrar y ninguna plataforma desde la que demostrarlo. Mientras tanto, en Madrid todo se estaba desmoronando. Carlo Ancelotti se había ido a dirigir a la selección de Brasil. En su lugar llegó en el verano de 2025 Xabi Alonso. Leyenda del Madrid como jugador, un auténtico fenómeno como entrenador en el Bayer Leverkusen y el fichaje más obvio del fútbol mundial. Firmó por 3 años. El Madrid ganó 10 de sus primeros 11 partidos de liga con Alonso y llegó a estar a 5 puntos por delante tras ganar al Barcelona a finales de octubre. Después se hundió. Derrotas ante el Liverpool, ante el Celta de Vigo, ante el Manchester City, informaciones sobre una desconexión entre el entrenador y el vestuario, Vinicius quejándose en público por ser sustituido. El 11 de enero de 2026 el Madrid perdió la final de la Supercopa contra el Barcelona en Jeddah 3-2. Menos de 24 horas después, el club anunció que Alonso se marchaba de mutuo acuerdo. Su sustituto se confirmó minutos más tarde. Álvaro Arbeloa ascendió desde el Castilla. Piensa en la situación del Real Madrid en ese momento exacto. Sin títulos la temporada anterior, 4 puntos por detrás de Barcelona, séptimos en la tabla de la Champions, un vestuario en plena disfunción y un entrenador del filial al mando del primer equipo. Naturalmente, la prensa española salió a buscar un salvador y lo encontró 500 kilómetros al oeste, en Lisboa. Aquí es donde cualquier otro entrenador del planeta se habría puesto a trabajar. El puesto del Real Madrid estaba prácticamente libre. Mourinho tenía una cláusula de salida en su contrato con el Benfica incluida, según
explicó después, por las elecciones presidenciales del Benfica que se acercaban cuando firmó. En España se publicaba que la primera opción de Pérez siempre había sido él. El camino estaba ahí y estaba abierto de par en par. ¿Y qué hizo? Preguntado directamente por la especulación tras una victoria del Benfica en Río Ave, Mourinho respondió a los periodistas que no contaran con él para las telenovelas. Dijo que las buenas duran demasiado, que te pierdes un capítulo 2, dijo y ya no te enteras. Dijo que él no las ve. Eso fue todo, esa fue la respuesta entera. Ni una pista, ni un ya veremos qué pasa. Ningún agente filtrando periodistas, el entrenador más citable de la historia del deporte usó su micrófono para matar la noticia. Y entonces pasó algo que hizo que ese silencio pareciera estrategia. 28 de enero de 2026, última jornada de la fase de Liga de la Champions. Benfica contra el Real Madrid en el Estadio da Luz. El Benfica había perdido sus 4 primeros partidos de la competición. 4. Estaba entre los 12 últimos, fuera de la clasificación por completo y necesitaba un milagro. El Real Madrid llegaba tercero necesitando un resultado para asegurar el pase directo a octavos. Lo que vino después fue el caos. Marcó Mbappé, empató Schelderup, Pavlidis transformó un penalti antes del descanso, Schelderup hizo el segundo después, Mbappé volvió a marcar y el Madrid terminó el partido con 9, Asensio y Rodrigo expulsados en el descuento. 3-2 para el Benfica a los 90 minutos y seguía sin ser suficiente. Su diferencia de goles lo dejaba por detrás del Marsella y del Pafos. En Bélgica, la pantalla gigante del Club Brujas ya había felicitado al Marsella por clasificarse. Entonces, en el minuto 8 del descuento, Frederick Arsnus colgó un tiro libre al área y Anatoly Trubin, un portero, subió a rematarlo y lo metió de cabeza. 4-2, el Benfica se clasificó por una diferencia de goles de exactamente 1 y el Real Madrid, que había empezado la noche tercero, terminó noveno y cayó la ronda de playoff. Y ahora el dato que le da sentido a todo este momento. En toda su carrera, José Mourinho no había ganado nunca al Real Madrid como entrenador rival, ni con el Chelsea, ni con el Manchester United, ni con el Tottenham, ni con la Roma. 13 años intentándolo. La primera vez que lo consiguió lo hizo de la manera más improbable posible y lo hizo justo cuando el Real Madrid estaba sin entrenador y buscando uno. ¿El sorteo de playoff volvió a emparejarlos? Por supuesto que sí. Ida, 17 de febrero, otra vez en el Estadio da Luz. Vinicius marcó un gol individual espectacular a los 5 minutos de la segunda parte para adelantar al Madrid, y después acusó a un jugador del Benfica, Gianluca Prestiani, de insultarlo de forma racista. Se fue del campo y se negó a volver. El árbitro detuvo el partido unos 10 minutos aplicando el protocolo de la UEFA. Prestiani negó la acusación, la UEFA lo sancionó después para el partido de vuelta. Mourinho también fue expulsado esa noche por sus protestas al arbitraje y luego recibió duras críticas por sacar el tema de la celebración de Vinicius al hablar del incidente, entre ellas las de Thibaut Courtois, que dijo públicamente que un presunto insulto racista no se justifica con una celebración. Antes de ese partido, a Mourinho le habían preguntado si de verdad era capaz de decirle que no a Florentino Pérez. Su respuesta fueron 2 palabras. ¿Repetidas? Sí, se puede. Dijo que el único contrato que existía era el suyo con el Benfica y que con el Real Madrid no había nada. Vuelta, 25 de febrero, Santiago Bernabéu. La primera vez que Mourinho volvía a ese estadio desde 2013 y estaba sancionado. No podía sentarse en el banquillo. Rafa Silva adelantó al Benfica a los 14 minutos, Tchouaméni empató 2 minutos después y pasó 3-1 en el global. Así que Mourinho perdió la eliminatoria, volvió a Bernabéu por primera vez en 13 años y vio desde la grada cómo su antiguo club lo eliminaba. 4 meses después le dieron las llaves. Porque aquí viene la parte que Mourinho no había podido orquestar ni queriendo. La temporada del Real Madrid terminó sin títulos por segundo año consecutivo, el Barcelona se llevó a la Liga y el 12 de mayo de 2026, Florentino Pérez hizo algo extraordinario. Convocó elecciones a la presidencia de forma anticipada. No tenía por qué hacerlo, había sido reelegido sin oposición en 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025. Podría haber esperado hasta 2029, las convocó igualmente. El 21 de mayo, un empresario de energías renovables de 37 años, llamado Enrique Riquelme, anunció que se presentaba contra él. Se convirtieron en las primeras elecciones realmente disputadas del Real Madrid en 20 años. Y el 3 de junio, Pérez publicó su video de campaña. El eslogan jugaba con el nombre de Mourinho y en el clip Mourinho aparece y dice solo una palabra. Sí, ¿entiende lo que eso significa de verdad? Mourinho no se postuló para el puesto del Real Madrid, no hizo ninguna entrevista de trabajo, se convirtió en una promesa electoral. Su cara se usó como motivo para votar. Riquelme respondió prometiendo a Jurgen Klopp como entrenador y a Erling Haaland y Rodri como fichajes. El 7 de junio votaron los socios, Pérez ganó con 21.741 votos frente a 11.814. 65% contra 35%, asegurándose un mandato hasta 2030. 2 días después, el Benfica confirmó que el Madrid había activado la cláusula de rescisión y el 11 de junio la Junta Directiva del Real Madrid nombró oficialmente a José Mourinho entrenador del primer equipo por 3 temporadas hasta junio de 2029.
Empezó a trabajar en Valdebebas el 13 de julio, el día en que arrancaba la pretemporada. Hablando en el canal del club, dijo que esto se parecía menos a un trabajo y más a una misión y que las palabras no eran suficientes. Su primer partido de vuelta fue un amistoso contra la Fiorentina en Klagenfurt el 1 de agosto. Después llegaron 6 partidos de pretemporada, 5 victorias, un empate y una racha de 243 minutos sin encajar un gol. Y entonces el 18 de agosto el Real Madrid lo presentó, en una sala cerrada, sin prensa, sin aficionados, sin retransmisión en directo, solo Pérez, el presidente de honor Pirri y una sala de juntas en Ciudad Real Madrid. Le entregaron una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre. Mundo Deportivo señaló, con toda la intención, que el Madrid había inaugurado unas presentaciones prácticamente clandestinas. El club también confirmó que no había rueda de prensa de presentación ni para Mourinho ni para ninguno de los 6 fichajes, antes del estreno liguero. Párate un segundo a pensarlo. José Mourinho, el hombre que prácticamente inventó la rueda de prensa moderna como espectáculo, el hombre que se autodenominó el Special One en su primera presentación con el Chelsea en 2004, de vuelta en el club más grande del mundo y sin rueda de prensa. Si dijo algo ese día que va al fondo del asunto, dijo que su primera llegada al Madrid fue la cumbre de su vida profesional, pero que esta trae una dimensión emocional que la primera no tenía y le dijo a los aficionados que se considera uno de ellos y que siempre lo ha sido desde el día en que se marchó. Así que este es el punto de partida. Mourinho tiene 63 años, tiene contrato hasta 2029, se ha decidido por un 4-2-3-1 y según AS, quiere a Bellingham de vuelta en la media punta por detrás de Mbappé, aunque Arda Güler se ha pasado toda la pretemporada reclamando ese puesto. Y tiene exactamente una cuenta pendiente en este club y todo el mundo sabe cuál es. 3 semifinales, ninguna final, ninguna Copa de Europa. Pero lo que de verdad merece la pena aquí no es la táctica, es el camino. Todos los entrenadores que ha nombrado el Real Madrid en la última década consiguieron el puesto por ser deseados. Mourinho lo consiguió sin un obstáculo, los echó del top 8, se negó en público a hablar de la vacante mientras todos los periódicos de España escribían su nombre, y después un presidente en apuros puso su cara en un cartel electoral porque esa cara valía votos. La temporada empieza el 22 de agosto, fuera de casa contra el Español. Todavía no se ha jugado un solo partido oficial. Todo lo que acabas de escuchar es el planteamiento, la historia en sí aún está sin escribir. Así que díganme en los comentarios. ¿Es este el regreso que por fin le va a dar al Real Madrid su 16ª Copa de Europa? ¿O es el acto de nostalgia más caro de la historia del deporte? Déjamelo abajo y suscríbete si quieres la segunda parte, porque aquí vamos a estar cuando empiecen a llegar los resultados.